Bien, conforme vayan llegando, les vamos haciendo entrar. Por si acaso no estoy bravo con nadie. Julián, no hagas ese tipo de broma, porque hay algunos compañeros que después se lo toman en cuenta, se desconectan por completo y los terminamos perjudicando con una bromita de esa naturaleza. Y ya que tenemos tantas ganas de bromear, yo también tengo ganas de bromear con ustedes. ¿Dónde estás, Julián? ¿Dónde? Julio, Ah, Julio, ya, sí, sí. Hola. ¿cómo te va? Cuéntame, ¿qué aprendiste de los videos que estuviste viendo? Ya, vi en el primer video existían lo que es las ideas de la ilustración. Las ideas de, Las ideas de la ilustración. Y bueno, lo que ya, puedo ver es que existía, o sea, hablaba de lo que es los grecorromanos, que bueno, no es lo mismo que los griegos, sino que ellos adaptaron sus ideas y ahí, o sea, eh, decían que se puede alcanzar a Dios a partir de la razón. O sea, existen dos vías para alcanzar a Dios, que es a partir de la razón o a partir de la fe. Y eso. a ver, eh, es importante que ustedes aprendan a aprender, ¿ok? Y hay que reconocer algo, los videos tienen muchísimas ideas, tratan muchísimos aspectos, pero hay que aprender a sintetizar y hay que aprender a coger lo importante, lo central, lo que en fin de cuentas nos explica el todo. Es un ejercicio que no es fácil, pero que nos va a ayudar mucho cuando estudiemos. No distraernos en cosas que no tienen mayor significado y perdernos el centro de las cosas. La ilustración obviamente tiene que ver con el pensamiento teológico también, en primer lugar porque una buena parte de la ilustración es hecha por gente vinculada a la fe, a la teología. De hecho, los científicos de la ilustración, de alguna manera, siempre están vinculados a eso, a ese aspecto. Vienen de la reforma, no por gusto, vienen de la reforma. Sin embargo, hay aspectos que son más importantes, que es importante entenderlo para poderlo proyectar a nuestro mundo moderno. ¿Alguien más tiene alguna idea sobre el tema? Gerardo, prende tu micrófono. Sobre el video de la ilustración, ¿no? Yo, o sea, sí me lo vi y recuerdo, creo que ya hablamos de eso en la clase anterior. Lo que vino ahorita fue con el video de los nacionalismos. Ese lo tengo fresco en la mente. Ya. ¿Qué aprendiste de ahí? Bueno, ahí se expone básicamente el origen de estos movimientos totalitarios del siglo XX, el fascismo y el nazismo. Cuentan Ajá. cómo estos movimientos están vinculados con, con lo que sucedía en la época, ¿no? De una Unión Soviética que buscaba provocar revoluciones comunistas en los países cercanos, ¿no? Siendo como Italia y Alemania, y cómo eh, en estos también habían un socialismo nacionalista, y Uh-huh. estas dos corrientes se estaban enfrentando en la época, ¿no? Entonces en Italia teníamos a Mussolini y en Alemania después tendremos a Hitler que, inspirado en Engels y en Mussolini también, busca crear su propio movimiento socialista nacionalista. Exacto. Bueno, me parece bien, has hecho una buena síntesis del tema. El video anterior que nos habla sobre la ilustración
Ya habíamos visto que la Ilustración nacía con la Reforma Protestante, porque de alguna manera esos casi 1000 años de Edad Media, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la Reforma Luterana de 1520, es una época donde algunos dicen no pasa nada, sí pasaron muchas cosas, especialmente fuera del mundo europeo, del mundo que hoy consideramos como la civilización occidental. Ocurre muchísimo en el mundo musulmán. El desarrollo de las ciencias, el desarrollo de la astronomía, el desarrollo de las matemáticas, el desarrollo de la navegación, el desarrollo de muchísimas cosas. Ocurre mucho también en términos de la influencia que el comercio con el Oriente le trae a Occidente, especialmente a esas repúblicas mediterráneas que comerciaban y que de alguna manera estaban en permanente contacto con el mundo y eran influenciados por el mundo entero. Ahora, Carlos Julio nos hablaba sobre esos cambios en términos de la visión teológica que se va presentando a partir de la Reforma Protestante y a partir de la Ilustración esencialmente. Y esto es importante entenderlo. ¿Qué ocurría en la Edad Media? En la Edad Media la figura dominante es Dios, es la que está primero. Dios se manifiesta a través de la Iglesia eligiendo los reyes. Los reyes son coronados por Dios. Los reyes gobiernan por voluntad de Dios. Y entonces, en segundo plano, está el soberano, está el gobierno, está el Estado encarnado en una persona llamada rey. Y al final de la lista está el ser humano. El ser humano que está sujeto a Dios y al rey, que es un instrumento de Dios y el rey, que de alguna manera no tiene voluntad propia, no tiene movilidad, no tiene nada más en su entorno de vida que servirle a Dios y servirle al rey. En la Ilustración, la película cambia, porque en la Ilustración es el ser humano el que pasa a primer lugar. ¿Dios desaparece? No, Dios no es que desaparezca. Bacon era teólogo, además de filósofo. René Descartes era católico y él mismo lo confiesa y le dedica a alguien, a una santa, le dedica su obra. ¿Ok? Pero el deísmo comienza a penetrar esta idea de que Dios crea al universo, pero una vez creado el universo, este queda en manos del ser humano. Es decir, el ser humano está primero. Y si Dios tiene algún representante, es el ser humano que está llamado a dominar la naturaleza. Si ustedes leen el libro de Génesis, algo de eso encuentran. Dios crea al hombre, lo coloca sobre toda la naturaleza y lo pone para que la trabaje y para que la domine, para que se enseñoree de la naturaleza. Esa idea
que es tan antigua como el Génesis, resurge en la Ilustración. Y entonces yo no tengo que esperar a un gobierno, yo no tengo que esperar a un cura que me diga qué hacer. Dios me dio a mí el poder, yo estoy primero que nadie. Es la primera idea importante que logra ese impulso en la ciencia, en el conocimiento. La obligación del ser humano de conocer la naturaleza, no a través de la fe, no a través de una iglesia, no a través de un dogma, sino directamente del conocimiento y de la experimentación que el ser humano va logrando de esa naturaleza. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto que es importante que ustedes tengan claro en el video. Lo segundo, ella habla básicamente de dos filósofos que ya se los mencioné. El uno es René Descartes. René Descartes de alguna manera retoma la lógica aristotélica, pero es el padre básicamente de todo un idealismo que nos conduce también hacia un camino científico, pero un camino científico que dice que el hombre es el que crea la realidad a partir de su propio conocimiento. Pero Descartes, como matemático que era, establece además que la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. O sea, es fundamental entender qué cosas son las matemáticas. Esas matemáticas que ya los árabes en el mundo musulmán habían desarrollado, que ya los chinos habían desarrollado, que recién los europeos comienzan a enfrentar el tema, tomando de los griegos, matemáticos griegos como Pitágoras, ¿no es cierto?, ciertas ideas que nos llevan a pensar de que la naturaleza nos habla en lenguaje matemático. Ella ahí menciona a dos científicos de la época. El uno es Galileo Galilei, astrónomo, el hombre que revisa las teorías de Ptolomeo, las teorías geocéntricas de Ptolomeo, y las transforma. Pero hay algo que permanece de Ptolomeo en el pensamiento de Galileo. Está bien, la Tierra no es el centro del universo. Es un planeta más de un sistema estelar más, de una galaxia más. No somos el centro, no somos el ombligo del universo. Pero hay algo en el universo que resulta irrefutable frente a lo que había dicho Ptolomeo 1000 años antes, un poco más de 1000 años antes. Y es que el universo funciona en base de leyes que podemos conocerlas matemáticamente. La órbita de la Tierra en torno al Sol, la forma elíptica de la ¿cómo se llama?, de la órbita del Sol en torno a su propia galaxia, la órbita de todos los planetas, la órbita de los satélites en torno a los planetas. Todo es un reloj que funciona milimétricamente, exacto,
Y son las matemáticas las que nos permiten conocer ese reloj, conocer las leyes de la naturaleza. Estamos hablando de astronomía con Galileo, pero aterricemos con Newton. Las leyes de Newton, las leyes de la física, las leyes de la mecánica. ¿Ok? La ley de gravedad, la ley del movimiento. Y para poder entender estos conceptos y poder entender sus leyes, porque lo primero que reconocemos es que existen leyes que determinan el comportamiento de la naturaleza, y esas leyes las podemos expresar matemáticamente. Newton desarrolla eso que ustedes van a estudiar, o no sé si ya lo están estudiando, que se llama el cálculo diferencial. ¿Ya ustedes están estudiando derivadas? No. Bueno, entonces lo harán creo que el próximo semestre. Todo eso lo desarrolla Newton y lo aplicamos los economistas. Newton no lo desarrolla para las matemáticas, Newton lo desarrolla para la física, para entender la naturaleza. ¿Qué cosa es la derivada? Bueno, la derivada es el cambio de velocidad. Y al cambio de velocidad le llamamos aceleración. ¿Ya? Newton desarrolla todos esos conceptos matemáticos y Newton pues es conocido por su física, por la ley de la gravedad, por esa famosa figura que siempre pintan sentado bajo un árbol que le cae una manzana en la cabeza y descubre la ley de la gravedad a través de la manzana que cae. Pero en realidad es mucho más que eso. Newton también era teólogo. Y Newton no solamente es famoso como científico y como físico, es famoso también como una persona obsesionada con la idea de Dios. Bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde salió todo esto? Que yo a través de las matemáticas estoy descubriendo. En History Channel sacaron un documental sobre Isaac Newton últimamente, sobre su obsesión compulsiva hacia Dios y el Apocalipsis. Claro, y que él ¿por hizo qué? una investigación en años basándose en la Biblia y los sucesos que acontecen. Claro, ¿por qué? Porque él descubre que la naturaleza es todo, es también la sociedad de la naturaleza. Y la naturaleza camina, se mueve, y ese movimiento nos lleva hacia algo. ¿Ok? Ese movimiento nos lleva hacia algo. Eso es lo que el griego Epicuro había definido como dialéctica. ¿Qué cosa es la dialéctica? La dialéctica se refiere a que las cosas están en permanente movimiento. Epicuro tenía una figura. Nunca una misma gota de agua pasa dos veces bajo el mismo puente. Esa gota seguirá su curso, pero nunca volverá por el mismo camino. Pero tampoco estará estática. Así la sociedad tampoco es estática. Los seres humanos no somos estáticos. Los seres humanos tenemos un origen. Y desde el momento de la concepción, ¿no es cierto? Cuando apenas éramos dos células separadas, no éramos nadie. El momento en que esas dos células se unen, el momento en que ese espermatozoide masculino se une con el óvulo femenino, en ese momento comienza un proceso evolutivo que no va a parar sino hasta la muerte. Que tiene un origen, que va a tener un desarrollo y que va a finalizar en su propia desaparición. Pero ese proceso
dialéctico, tiene también sus leyes. Los seres humanos luchamos contra las leyes de la naturaleza y eso no está mal. Tratamos de no envejecer. Tratamos de vivir más, y a eso le llamamos desarrollo de alguna manera. ¿No es cierto? Nuestros abuelos morían a los 50 años. Hoy alguien que se muere a los 50 años decimos, chuta, ¿por qué tuvo que morirse si estaba tan jovencito? Los abuelos pasaban de los 50 y ya le decíamos veterano, antiguo, anciano. ¿Ok? Nosotros luchamos contra la muerte, pero científicamente sabemos que la muerte es inevitable. La pateamos hacia el frente. Luchamos contra los achaques del envejecimiento. Entonces tú cumplías 40 años y te fuiste al cirujano plástico para que te deje de 18. Y sí, vas a parecer de 18, vas a parecer a Jennifer López, que tiene ya más de 50 y parece de 20. Pero te aseguro que por adentro los 50 siguen, aunque por afuera no se le note. ¿Ok? Y tarde o temprano, hasta Jennifer López, qué desgracia, ella también va a perder su cuerpo. Digo qué desgracia para la humanidad y para los hijos de ustedes que se van a perder semejante monumento. Pero también Jennifer López va a envejecer. Y bueno, Chayanne va a envejecer. Eso para las chicas que les gusta ver a Chayanne bailando, algún día lo van a ver con bastón. Y finalmente, dejarán de verlo. Esa es la ley de la vida. Y esa ley también la podemos ver matemáticamente. Y yo en algún momento les he hablado a ustedes sobre las matemáticas de la vida, cuando les hablo de demografía. ¿Qué cosa es una sociedad? Es un conjunto de seres humanos. Entonces también la sociedad cumple esas leyes de nace, crece, logra un nivel óptimo en algún momento y de ahí en adelante comienza a decaer. ¿Qué tan rápido decae? ¿Qué tanto nos movemos? Hay sociedades, por ejemplo, como la europea, que están tendiendo a desaparecer. Los Estados Unidos están tendiendo a desaparecer. Que se va a acabar la bandera con las estrellas y las barras, no. Pero ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Ya no es ese país donde antes se hablaba solamente inglés. Ahora es un país donde por lo menos un 30% de la población habla español. Ya no es ese país eurodescendiente de hombres y mujeres rubias de ojos azules altos. No. Ahora también los hay afrodescendientes y los hay latinoamericanos o hijos de latinoamericanos que han llevado sus propios genes y han llevado su propia raza. Y entonces cuando yo era pequeño, en los años 50, describir a un gringo era describir a una persona alta, rubia, de ojos azules. Hoy un gringo, uno no sabe de qué color es, ni qué estatura tiene, ni cómo poderlo caracterizar en términos raciales. ¿Por qué? Porque es un país que ha logrado un nivel de mezcla tal y que ha sido penetrado por otros que antes eran minorías y que poco a poco se van convirtiendo en mayorías, que el país original comienza a desaparecer. Entonces, permanecen algunas cosas en la medida que la superestructura se mantenga, la forma de pensar, sus leyes, su organización. ¿Ok? En la medida que eso se mantenga, en la medida que eso logre mantenerse. Pero en lo otro, en lo biológico, va desapareciendo.
Europa, ¿quién me diría a mí en los años 60 ver a un alemán afrodescendiente? Eso era imposible. El alemán era ario. O un francés afro. No. O un francés afro, que uno ve el equipo de fútbol de Francia y no encuentra un blanco por ningún lado, son puros negritos que están jugando. Y todos son franceses. O el equipo de fútbol alemán. Y todos son alemanes. Eso en los años 50 era imposible. Era impensable. Entonces, esos países también van desapareciendo. Esas sociedades van siendo sustituidas. Digamos que van renaciendo, pero van renaciendo con otras características diferentes. Entonces, fíjense cómo esa ley de la dialéctica que Newton y Galileo se la aplicaban a la física, a la química, ya también se lo podemos aplicar a las ciencias humanas. Y también la trayectoria del ser humano lo podemos ver en lenguaje matemático, que es lo que yo intento hacer con ustedes, enseñándoles algo de demografía. Aunque todavía ustedes no tienen el nivel para poder captar la idea de demografía con profundidad. ¿Ok? Eso es lo importante. El otro elemento y el otro personaje que menciona Magdalena es Bacon. Bacon también es teólogo. Bacon era famoso por sus sermones, por los sermones que escribía. Ya, él era predicador, pero es el padre del método científico. ¿Qué es lo que dice Bacon? Él toma de Aristóteles un pensamiento muy simple. Nada que haya en la mente del ser humano, no hay nada en la mente del ser humano que no haya entrado por los sentidos. Es un poco materialista y que contradice el pensamiento escolástico, el pensamiento de la Edad Media. En el pensamiento de la Edad Media hay dos fuentes de conocimiento. El conocimiento que viene de la experiencia, del conocimiento de los sentidos, y el pensamiento que viene de la llamada revelación. Bacon, siendo religioso, dice que la única fuente de conocimiento científico es la experiencia. Nada en el conocimiento científico viene si no es por los sentidos, por la experiencia. Y eso, chicos, es algo importantísimo para la vida de ustedes, para la vida práctica. ¿Quiénes de ustedes aprenden por experiencia? Creo que no les han enseñado a aprender por experiencia. El que aprende por experiencia tiene que estar dispuesto a equivocarse. Y ella en su video lo dice de manera muy jocosa. La diferencia que tenemos nosotros con los anglosajones, ¿no? Nosotros nuestras metidas de pata tratamos de esconderlas. Nadie en un currículum pone me fue mal en un negocio. Los anglosajones ponen sí, yo quebré. ¿Qué significa eso? Yo tuve una experiencia negativa. ¿Cuál es la ventaja de tener una experiencia negativa? Que esa experiencia no se va a repetir, porque aprendí de ella. ¿Tú querías decir algo, Carlos Julio? Sí, quería decir que usted estaba hablando de la experiencia y cómo se aprende por la experiencia. Bueno, yo quería comentar que yo realicé una investigación de desarrollar una máquina de vapor. Bueno, y dentro de eso me pedían documentar los errores y los fallos que yo iba teniendo en el Claro, experimento. Sí, tuve varios fallos. Yes. Hasta claro. que... Te agradezco mucho tu ejemplo. Me encantaría que pudieras conversarnos sobre eso, porque es algo muy raro en nuestro medio.
En nuestro medio nosotros castigamos el error. Por eso le tenemos miedo a la acción. Y por eso somos subdesarrollados en parte. El subdesarrollo es un problema mental. O sea, yo estoy convencido de que todo eso que nos enseñaron sobre y que les van a enseñar a ustedes, que el centro periferia, que la dependencia, todo eso es cuento. El subdesarrollo está aquí. Somos gente que le tenemos miedo a equivocarnos. Y como tenemos miedo a equivocarnos, porque cada vez que nos equivocamos nos castigan, entonces la mejor manera de no ser castigado es no equivocarse. ¿Y cuál es la mejor manera de no equivocarse? No hacer nada. No hacer absolutamente nada. No tener opinión. No pensar. Porque si yo no tengo experiencia y pienso, lo más probable es que me equivoque. Pero como si me equivoco, me van a castigar y lo más probable es que me equivoque porque no tengo experiencia, entonces mejor no pienso. Y repito todo lo que el profesor dice. Y trato de repetirlo al pie de la letra. Y no me salgo del libreto. Y si me tratan de llevar más allá, no puedo ir. No estoy capacitado para ir. No soy capaz de salirme del libreto. No soy capaz de lucubrar, de especular, de pensar. Si esto fuera diferente, ¿qué pasaría? Por eso tampoco debatimos, porque tenemos miedo a que nos caigan arriba en un debate. Y la verdad es que si no nos equivocamos, no aprendemos. Entonces, Bacon lo que establece es que el único método para aprender es equivocarse. El único método para aprender a montar en bicicleta es caerse de la bicicleta, darse 2 o 3 porrazos. El único método para entender la ciencia es experimentar. El famoso método de prueba y error. Prueba y error, hasta que tengo éxito. Entonces, si ustedes juntan estas dos corrientes, van a tener todo ese desarrollo científico que surge de la Ilustración hacia la Revolución Industrial. Por un lado, el lenguaje de la naturaleza, las matemáticas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza todo está regido por leyes. Todo está regido por leyes que son naturales. Que puede que no nos gusten. De hecho, a mí no me gustan muchas de nuestras leyes, pero son leyes de la naturaleza que yo no puedo cambiar. Yo quisiera vivir por siempre. Sé que en algún momento me van a colocar la pijama de madera. Yo quiero morirme, no, yo no quiero morirme, yo quiero vivir por siempre. Me gusta la ley de la naturaleza, esa dialéctica que dice que todo lo que tiene un origen también tiene un fin. Odio esa ley. ¿Qué quieren que le diga? ¿Que la amo? No, la odio. Porque determina mi propio futuro y mi propio futuro es la muerte. ¿Pero qué quieren que haga? ¿Que la niegue? Y entonces vemos a nuestros políticos y a nuestros legisladores negando la naturaleza. Negando, por ejemplo, la naturaleza del ser humano. ¿Cómo negamos la naturaleza del ser humano? Por ejemplo, tratando de obligar a la solidaridad. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa solidaridad?
por lo general se lo describe como ese, normalmente, ¿no? Lo usamos como ese deseo de ayudar a los demás incondicionalmente, normalmente. Es un deseo de ayudar. Mary Dolores, ¿qué encontraste? Es un acto de buena fe. Es un acto de buena fe. ¿Qué más? No lo encontré, es mi opinión. ¿Ah? Es mi opinión, es un acto de buena fe desinteresado en ayudar a los demás Un o acto colaborar con de otros. buena fe en ayudar a los demás. ¿Alguien más ha encontrado algo? ¿Qué cosa es solidaridad? Ariana. ¿Nadie más ha encontrado nada? Bien. Yo les pregunto, se dice que el sistema de seguridad social nuestro es solidario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es realmente solidario? Contéstenme simplemente, no necesitan conocer el sistema. Basta con que apliquen el concepto de solidaridad para que me puedan decir si un sistema de seguridad social es solidario o no. No, la desigualdad. No dan a todas las personas esa ayuda, en mi opinión. Desigualdad, no, no tiene nada que ver con la desigualdad. Simplemente la solidaridad es un acto voluntario. En el momento en que tú por ley me obligas a ser solidario, yo ya no soy solidario, porque me estás obligando. La solidaridad es una virtud del ser humano, pero toda virtud es voluntaria, toda virtud nace de la voluntad. Si no hay voluntad, no hay solidaridad. Y por eso las trampas que haces, porque te están obligando a hacer algo que tú no quieres hacer. Te están obligando a aportar mucho más de lo que vas a recibir, porque parte de eso va para otras personas. Entonces, ¿eso es solidaridad con otros? No, eso no es solidaridad con otros. Eso es una obligación legal que se crea para financiar las pensiones de otros. Pero eso no es solidaridad. Ahí no hay solidaridad, simplemente porque no hay voluntad. La Junta de Beneficencia, por ejemplo, sí es un organismo solidario. Un señor Poulson, antes de morir, dona 17 millones de dólares para que se construya un hospital. Y entonces se construye el Hospital de la Mujer y se le pone el nombre de él. En los años 40, otro señor muere y lega parte de su patrimonio a la Junta de Beneficencia para que construya una maternidad. Es el señor Enrique Sotomayor. Y luego de muerto, se descubre que tenía un patrimonio bastante más grande que el que él había declarado. Y entonces viene la esposa y dice, la voluntad de mi marido era que la mitad de mi patrimonio, del patrimonio que él dejaba, la mitad fuese legado para la construcción de la maternidad. Aquí hay otra parte. La Junta le dice, no, pero es que usted no está obligada a eso, porque a lo que estaría obligada era al testamento de su esposo. Esto no está dentro del testamento. Y dice, sí, pero yo sé que hubiera sido su voluntad que fuera legado para la construcción de la maternidad. Y esa es la razón por la cual la maternidad de Enrique Sotomayor se llama Enrique Sotomayor. Porque hubo una persona generosa, solidaria, que legó una buena parte de su fortuna para que Guayaquil tuviera una maternidad popular. Eso es solidaridad.
Pero la solidaridad no se puede imponer por ley. En el momento en que yo trato de hacer una ley solidaria, dejo de ser solidario. ¿Me explico? La solidaridad forma parte de la naturaleza del ser humano, pero siempre es voluntaria. ¿Qué otros elementos forman parte de la naturaleza del ser humano? La búsqueda de su propio bienestar. Ah, pero es que eso es malo porque eso es egoísmo. Entonces queremos un hombre distinto. Y ahí tenemos el Che Guevara inventándose un hombre nuevo, que no buscara su propio beneficio, sino el beneficio de la sociedad. ¿Y a dónde va a parar todo eso? Vayan a ver a Cuba lo que es hoy, el desastre que es, y la desigualdad tan bárbara que hay entre los que tienen el poder y los que no tienen poder. ¿Eso es fruto de qué? De la negación de la naturaleza humana, de la negación de las leyes de la naturaleza. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo no solamente a las ciencias exactas, no solo a las ciencias naturales, es aplicable el pensamiento de Bacon y el pensamiento de Descartes. Es a las ciencias sociales también. Y las ciencias sociales también tienen sus propias leyes, que están en la naturaleza del ser humano. ¿Cómo es la naturaleza del ser humano? Entonces, ¿queremos un sistema que vaya contra la naturaleza o queremos un sistema que aproveche la naturaleza del ser humano para buscar el bien común? Y ahí tenemos dos puntos contrarios. El uno es el liberalismo, que busca el desarrollo económico y por lo tanto el bienestar de todos a través de aprovechar la naturaleza del ser humano y estimular esa naturaleza en lo que significa el ahorro y la producción. Y tenemos otra visión que dice que esa naturaleza es mala y por lo tanto hay que reprimirla. ¿Y cómo la reprimimos? La reprimimos a través del Estado. Entonces tenemos a Juan Jacobo Rousseau, que se opone a la propiedad privada, que quiere un gran Estado que controle la propiedad para que el hombre no sienta la presión de la propiedad sobre su corazón y no se vuelva malo. O tenemos al Carlos Marx, que sigue las mismas ideas de Rousseau y dice que la propiedad privada es la que crea las diferencias entre los seres humanos. Yo me pregunto para Alexander Josué, tú que interviniste ahorita y que hablaste de desigualdad, cuéntame una cosa. ¿La desigualdad es natural o es creada por el ser humano? ¿O es creada por el sistema capitalista? ¿Qué piensas tú? Creo que por el ser humano. ¿Cómo? O sea, ya creo que debería ser algo que viene desde el ser humano. ¿Debería o es? Es casi como, digo, que es como supervivencia. Que ya está enfocada en nuestro sistema en ser desiguales ante cualquier situación. A ver, la desigualdad, mi opinión, es natural. La desigualdad no la crea el ser humano. Es una ley de la naturaleza contra la cual yo no puedo ir. Y cuando trato de ir contra la desigualdad, lo que creo es corrupción. ¿Qué es lo que pasa en los países socialistas? Que la corrupción zumba. ¿Qué es lo que pasa en nuestros propios países cuando tratamos de
combatir la desigualdad de manera artificial a través de impuestos. Creamos un aparato que va a administrar esos recursos para combatir la desigualdad, y que la primera desigualdad que va a combatir es que va a convertir en ricos a un poco de gente pobre que llegó a ese aparato estatal y empezó a manejar ese presupuesto, no para todos, sino para su familia, para su medio, para su partido. Y entonces, por ejemplo, como ocurre en Venezuela, que te reparten un carnet donde si tú tienes el carnet que dice que estás con el gobierno, tienes derecho a un poco de beneficios como la gasolina casi gratuita, y si tú no exhibes el carnet, pues eres un marginado. ¿Ok? ¿Cuál es el recurso natural peor distribuido de la naturaleza? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? ¿El recurso humano peor distribuido? La inteligencia. La inteligencia, el cerebro. Así de simple. Y entonces, o tú tomas a esas personas que tienen una capacidad genial para crear y le das libertad para que cree, que esas personas, no importa cuánto creen, jamás podrán beneficiarse de su propia creación si no es poniéndolo al servicio de los demás. Y eso también es una ley natural. Se llama mercado. La única vía que yo tengo para enriquecerme con mis ideas es que los demás las compren. Y mis ideas solamente pueden ser compradas por personas que quieren comprarlo y que sienten en mí, en el fruto de mi trabajo, la solución a sus problemas, la solución a sus necesidades. En la medida entonces en que yo supla necesidades de otros, yo voy a ser más rico. Pero la riqueza no es el fruto de que yo le robo a alguien, la riqueza es el fruto de que he sido capaz de resolver problemas de los demás. Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, que a propósito también es uno de los más solidarios. Él ya declaró, ya está viejo, y que una buena parte de su fortuna la dejará para su descendencia, para su esposa, para sus hijos, pero dejará lo que es necesario para ellos y el resto lo va a donar. Pero lo va a donar después que hizo la gran fortuna, pues. Lo va a donar después que la disfrutó. Lo va a donar cuando ya se siente viejo. ¿Y cómo logró esa gran fortuna? ¿A quién explotó Bill Gates? ¿A quién le robó? ¿A quién le hizo daño? Solo dará 10 millones a sus hijos, solo 10 millones. Ya quisiera yo un papá que me dé 10 millones a mí. Pero 10 millones comparados con toda la fortuna que tiene, es nada. Pero ahora la pregunta es, vuelvo y repito, ¿él a quién le robó? ¿Le robó a alguien? No creo que le haya robado a nadie. ¿A quién le debe su fortuna? A los millones de personas en el mundo entero que han comprado sus sistemas. Y gracias a él ustedes hoy están recibiendo clase desde su casa. Y ustedes también lo hicieron rico a Bill Gates, comprando su computadora que tiene sistemas operativos y demás, que a él lo benefician porque él es el creador de ellos. Pero sin esos sistemas, ¿qué hubiera sido de nosotros durante la pandemia, por ejemplo?
Sin esos sistemas, ¿qué sería de lo que estamos haciendo hoy? Entonces, él se ha hecho multimillonario, sí. ¿Cómo? Sirviendo. ¿Y quiénes han determinado los millones que él tiene? Tú, yo y todos nosotros que hemos comprado su producto. ¿Por qué hemos comprado su producto? Porque nos resuelve una necesidad, porque nos es útil. Entonces, esos son los dos planteamientos que se discuten desde el siglo XIX. La naturaleza del propio ser humano, las leyes de la naturaleza del propio ser humano dentro de lo que son las ciencias sociales. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo, teníamos solamente 1 hora y ya nos hemos robado 3 minutos. Nos vemos el día viernes. Les voy a dar algo de material para que se entretengan durante la semana, para que no se olviden de mí. Y espero que tengan un lindo fin de semana. Dios les bendiga. Bye. Un abrazo a todos. Igualmente, gracias.